Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros. Sí, volví. Parece como broma, pero aquí estoy. Vivite coleando de vuelta de Italia, de Malta, de la Sicilia, que estuvimos ahí visitando la casa de Michael Corleone, entre otras cosas. Estuvo fabuloso el viaje, así que ya aquí de vuelta con todas las pilas. Y con un panel fabuloso. Aquí a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, la querida Ivette Avaria. ¿Cómo estás, Ivetita? Bien, Maide, feliz de tenerte de vuelta. Quiero saber si llegaste más mafiosa. No, ¿Aprendiste algunas malas prácticas? Yo no soy mafiosa. En las Sicilias. No, solo comí mucho pistacho. Ay, qué rico. Sí. Eso vale toda la pena ya. Sí, no. Oye, feliz de tenerte de vuelta, así que sí. Muy bienvenida. Y bueno, es tu primer día de vuelta y es mi último día porque yo ahora me toca irme. Sí, vamos a hacer recambio porque aquí en el panel femenino, si no queda demasiadas mujeres, quedan absolutamente mareados. Mucho estrógeno. Porque a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, tengo al profesor Musalem. ¿Cómo estás? ¿Y usted? Bien, pues muy bien. ¿Me echaste de menos? Demasiado. De hecho, lo hice en todos los programas. Ay, sí, qué le mandaba bueno. saludos y besos y ojalá que estuviese disfrutando. Yo creo que no mucho porque de haber trabajado, pero bueno. Harta pega era. Sí, no, y le quería aprovechar de dar las gracias porque básicamente usted fue el descubrimiento mío y hoy día la verdad es que algo bien nos está yendo, algo bien estamos haciendo. Yo sé que lo está haciendo de un rockstar. No, nunca, pero feliz. A ver, pongan like si tiene fan club el profesor, yo creo que sí. Sí, cantidad. Pero no es el único que tiene fan club, porque aún más a la izquierda, pero a la derecha de su pantalla, está nuestro querido Tomás Elwin. ¿Cómo estás, Tomasito? Aquí, pues como día lunes, partiendo esta semana que, bueno, se viene con hartas cosas y después de un bonito fin de semana largo de Pascua. Sí, la verdad es que yo creo que hay que partir un poco por ahí porque efectivamente la Semana Santa, hay veces que a la gente se le olvida que es Semana Santa. Yo por lo menos me dediqué a postear algunas obras de arte así silenciosas pero conmovedoras y que de alguna manera representan lo que es el fundamento de nuestra cultura cristiana occidental, o sea, es la razón de todo. Y por lo tanto, para todos aquellos que nos están escuchando, feliz Pascua de Resurrección. Igualmente. Muy feliz Pascua. Sí. Bueno, tú sabes que yo todavía no tengo mi Semana Santa. Porque Sí, Pop, tú eres de la Iglesia Católica Ortodoxa, a nosotros nos toca la próxima semana, así que todavía tenemos una semanita, pero de todos modos desearles a todos que hayan tenido una muy linda Semana Santa, porque efectivamente la gente se lo toma como vacaciones y qué lata, porque en el fondo es una semana para reflexionar y para estar en familia, así que espero que haya sido de mucha reflexión y haya tenido una linda Pascua de Resurrección. Exactamente. Pero bueno, independiente de la Semana Santa, la actualidad sigue sucediendo, el mundo está bastante movido, hoy día tenemos... En el mundo no para, claro, eso es como la Mafalda, como que me acuerdo de la Mafalda que se para en el mundo, que me quiero bajar, ¿ya? Pero es imposible bajarse del mundo, y claro, yo me puedo ir de viaje, pero las cosas siguen sucediendo. Yo estuve, atenta a todo lo que estaba pasando, porque igual tenía que escribir tanto para el Libero como para La Tercera, y por lo tanto había que informarse, y hoy día, bueno, en el ámbito internacional, las cosas se siguen moviendo, enrareciendo. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy día, porque hay un ultimátum sobre la mesa, que por una parte, si se cumple puede ser complejo y si no se cumple también es complejo. Entonces, de alguna manera estamos todos atentos a eso que sucede en esta tierra y atentos también a lo que está sucediendo más allá de la tierra, donde algunos estaban mirando el lado oscuro de la luna. Ya, no sé, me acordé de Pink Floyd. ¿Ya tú no? ¿Sí? The Dark Side of the Moon. Podemos ponerla de The música, Dark Side ¿no? of the Moon. Exactamente. Como el pero tema del que lo viaje. vieron de ida, lo vieron de vuelta. Ahora, todo no ha sido de dulce esa pobre gente con ese viaje porque se le echó a perder el baño. Yo encuentro que es terrible. No, o sea, tiene que haber sido una cosa lo peor que te puede pasar ahí arriba. No, sí. O sea, realmente terrible. No, un viaje a la luna tiene que ser, la verdad, una experiencia, creo que tan sobrecogedora como espantosa, la verdad. Porque espantosa. Las dos caras de la moneda. No Por es eso. cómodo para nada. Además, esa incertidumbre que cualquier cosa que falle es un viaje sin retorno nomás. Exactamente. Literalmente. Bueno, por eso la fortaleza mental que tienen que tener, o sea, O estar olvídate muy de... loco. Locura. O locura, bueno, sí, Y locura pero, también. pero locura Tiene que haber con un elemento. cero ansiedad, Sí. cero depresión, cero estrés, cero nada. O sea, Y más gente así, empastillados zen, pero total, yo me imagínate, se me cierra la puerta No, del yo baño no así podría. y yo ya empiezo como... Sí, es tremendo. No. Tremendo. Y así como tenemos pensando en este mundo internacional y en esta, digamos, que no es menor, porque no había habido viajes a la luna desde hace
desde el Apolo, digamos, desde el alunizaje. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no hubo? Porque políticamente ya no tenía mucho sentido y tuvo que entrar al mundo privado para que esto volviese a aparecer. Y creo que es un hito importante que ha sido opacado por, digamos, la realidad contingente de lo que está sucediendo a nivel internacional y a nivel nacional también. ¿Ya? Porque evidentemente hoy día como lunes están todos pendientes de las encuestas del fin de semana, de cuánto bajaron, de cuánto no bajaron, que es bastante evidente que frente a medidas impopulares se va a bajar. Y dentro de las medidas impopulares, y voy a poner el primer tema un poco para que lo conversemos, es el tema de que se va a empezar a cobrar el CAE. ¿Ya? El CAE, que es una deuda que siempre debió pagarse. Yo pregunto, ¿en qué minuto alguien pensó que las deudas no se pagan? ¿En qué minuto hay diputados de la República que no han pagado su CAE, que no han pagado una deuda que está avalada por el Estado y que por lo tanto suponen que esa deuda la tenemos que pagar todo el resto por ellos? Entonces pongo un poco sobre la mesa este punto, porque si no se pagó el CAE fue porque hubo promesas de que se iba a terminar. Mira, voy a partir. Yo soy uno de los más críticos con el gobierno anterior en cuanto a la promesa que se hizo de que el CAE se iba a condonar o que no se iba a pagar. Siempre fue una promesa muy poco seria, la verdad. Siempre fue una promesa que no tuvo financiamiento de ninguna especie. O sea, convengamos que solamente para la gratuidad universitaria se tuvo que hacer una reforma tributaria completa, y acá se quería condonar todo el CAE de un puro paraguaso o sustituyendo un sistema por otro en una cuestión que la verdad jamás fue viable. Y no solo eso, sino que además es una reforma que a mi juicio es injusta. Exacto. O sea, una condonación del CAE es injusta. O sea, porque ¿qué pasa con la gente que estaba al día con el CAE, que lo había pagado, que se había esforzado a pagarlo? O sea, el mensaje es clarísimo. O sea, la sinvergüenzura en este país se premia. Entonces, claro, para todos aquellos que pagaron, obviamente no se contempló jamás una devolución de la plata. Esto era una condonación para aquellos que obviamente estaban en mora, porque de lo contrario no se puede condonar a aquello que está al día, ¿cierto? Y por si lo anterior fuese poco, ese mensaje genera mora, pues. Por supuesto, si a mí me dicen, oye, ¿sabes que no te preocupes porque este crédito yo lo voy a condonar? O sea, a partir de eso, yo tendré que ser el faraón de los estúpidos para seguir pagando un crédito que me están diciendo que me van a condonar si es que dejo de pagarlo. Entonces, esto de empezar a cobrarlo va a ser doloroso, pero la verdad es que es lo correcto. Es lo evidente, es lo correcto. Y acá hay que decir una cosa, porque se confunde muchas veces. La gente cree que el Estado salga a cobrar el CAE es casi que en beneficio de los bancos, para salvar a la banca o algo así. Y quiero ser súper claro con esto. Para nada es así. La verdad es que el crédito conal del Estado, como su nombre lo sugiere, es un crédito cuyo aval es el Estado. ¿Qué significa eso? Que si usted no paga, paga el Estado. O sea, y cuando paga el Estado, pagamos nosotros. Exactamente. Entonces, acá el Estado ya pagó. El banco es el único al que esto le da lo mismo. Si mañana a alguien se le ocurre condonar el CAE, no es el banco el que deja de ganar esa plata. El banco hay que pagarle igual. Es el Estado el que tiene que asumir esa deuda, sacarse la plata del bolsillo, por supuesto contra el dinero de los contribuyentes, e ir a pagarle a los bancos por la gente que dejó de pagar. Y de hecho, toda la gente que dejó ya de pagarlo, el Estado tuvo que ir, meterse la mano al bolsillo y pagar por ellos. Entonces, cuando el Estado hoy día está persiguiendo a la gente que dejó de pagar el CAE, es para recuperar la plata que el Estado ya le pagó a los bancos. Entonces acá es una sinvergüenzura por partida doble, porque se pretende que el Estado se haya metido la mano al bolsillo para pagar el crédito conal del Estado, para socializar una cuestión cuyo beneficio es principalmente privado, porque si yo estudio, soy yo el que se beneficia, ¿ya? Y ahora más encima están esperando que esto no se pueda salir a cobrar. Si esto es de locos. El CAE ya era un crédito que era bastante amigable, en el sentido de que tiene de que había mejorado mucho las condiciones del 10% por un periodo de 15 años, con un periodo de vacancia también en la medida que yo esté cesante. Entonces, ¿por qué no lo ibas a pagar? Si es de toda lógica. Es el take que puedo hacer sobre eso. Profe. Bueno, ¿por qué no pagáis? Porque los incentivos estaban puestos supuestamente para que dejarais de pagarlo. Por eso las personas básicamente dejan de pagar las obligaciones cuando las tienen. Moralmente no puedes dejar de pagarlo, pero como dijiste tú, Tomás, cuando te dicen que va a haber un proyecto de ley en el cual te van a condonar el pago, tendréis que ser el rey de los giles para seguir pagándolo. Al final esto es incentivos como toda cosa en la vida. Yo creo que el gran problema, yo nunca he estado de acuerdo con la gratuidad. Yo creo que finalmente incentiva que las personas realmente no se esfuercen todo lo que se tienen que esforzar. Yo creo que cuando las cosas te cuestan, finalmente, uno, las disfrutáis mucho más cuando las logras, y dos, le metís mucho más ñeque porque
algo te va a doler si es que en lugar de sacar la carrera en 5 años, sacarla en 10 años. ¿Sí? Al final es un hecho. Ahora, yo creo que precisamente, y a mí en parte no me extraña lo que estamos viendo hoy día, porque la clase política hoy día está viviendo del populismo. O sea, yo lo dije hace varios programas, yo haría una ley en el cual pondría un mínimo que tiene que haber de cumplimiento de los programas de gobierno, si no sé, multas, si no te puedes volver a presentar, porque esto es como la polar, tirar y abrazarse. Entonces yo prometo y después no cumplo, y al final claro, da lo mismo porque pasa otro gobierno en 4 años y después me vuelvo a presentar en 8 más y así vamos, y pues Piñera, Bachelet. Entonces, a mí la verdad no me sorprende y creo que cada vez vamos peor. O sea, las cosas que, si nos acordamos del programa de gobierno de Janet Jara, era bien parecido a lo que prometió Gabriel Boric en su gobierno. Entonces, la verdad, yo creo que vamos cada vez peor en ese sentido. Bueno, yo creo que es bien importante tener en cuenta, sobre todo con este tema, porque ha habido mucha olita respecto a cambios de la educación superior, sobre todo cuando se planteó que se iba a terminar la gratuidad a mayores de 30 años, que tiene un sentido, porque el sentido es, en los países de la OCDE donde hay gratuidad, no es una gratuidad sí o sí en todos los casos, sino que tienen una cantidad de posibilidad de echarse ramos, y sobre esa cantidad pierden la gratuidad, que es bastante lógico, que es un poco el sistema que existía antes, que es el sistema de beca. La beca, a diferencia de la gratuidad, implicaba que la ganaba aquel que tenía el mérito académico para ganársela, pero la beca se mantenía en el tiempo, en tanto ese alumno siga siendo buen alumno. Si el alumno pierde en el fondo o se queda con ramo, bueno, pierde la beca. Ya, y un poco eso de la gratuidad estaba también ya cuestionado por este punto, pero que, ojo, no terminaba sobre los 30 años para la educación técnica, pero sí para la educación universitaria. Y ahí obviamente vinieron rápidamente las manifestaciones, y ahora seguramente con el CAE va a venir lo mismo. Y aquí es importante decir que aquellas personas que tengan en el fondo ingresos sobre 5 millones, ya van a entrar en acciones judiciales directas. O sea, usted no ha pagado, pero gana sobre 5 millones, me está molestando. ¿Los van a desaforar entonces? Bueno, esa es una buena pregunta. Ya los que tienen menos de 5 millones, pero el rango también está sobre, un monto también bastante alto, se establecen las posibilidades de hacer como un acuerdo de pago, ¿ya? Y por lo tanto pueden ingresar con sus datos, un poco también para que la gente se informe, si se sienten, si al que le caiga el poncho que se lo ponga, ¿ya? Pero básicamente nunca dejaron de ser deudores. ¿Usted no siente que pasa algo con la universidad? Porque la universidad como gremio, como sector económico que es, porque lo es, ¿ya? Tiene todo el interés de que la gente se mantenga estudiando la mayor cantidad de tiempo posible y que exista la mayor cantidad de estudiantes posible. Partiendo por los excesos de años por las carreras. Y a mí me da la sensación de que la educación superior, sobre todo, está convertida en gran medida en una estafa. Y quiero ser súper enfáticos en esto. No es tan efectivo que se esté generando una rentabilidad positiva respecto de lo que uno estudia. No. Mi sensación es que un porcentaje importante de los universitarios no están aprendiendo nada. La cantidad de tiempo que duran las carreras es un exceso. Sí. Y la verdad es que esta masificación de las universidades nos está llevando a tener una mano de obra no calificada, muy calificada. O sea, hay gente que tiene títulos de ingeniería comercial o de cualquier otro tipo de ingeniería o de derecho, ponte tú, como abogado, sacando fotocopias, ganando lo mismo que si no hubiesen hecho nada en primer lugar. Entonces, mi sensación es que también hay un despilfarro de recursos públicos para poder mantener carreras, cursos y programas abiertos por muchísimo tiempo, sin que aquello necesariamente se vea reflejado en una mejora para la población. Porque tú decís que con la tasa de escolarización y de universidades, y de universitarios que nosotros tenemos, o sea, yo no veo ningún premio Nobel, no veo una producción científica espectacular, no veo a nadie inventando la rueda, la verdad. No, y sin irte más lejos, piensa que, por ejemplo, el diputado Winter se echó 14 ramos. 14 ramos. 14 ramos. Ahora ese por lo menos pagó de su bolsillo, pero... No, pero más lo mismo, 14 ramos. En el fondo, si él pudo echarse 14, ¿por qué no van a haber otros que se puedan echar 15, 16, 20? Los hay. Está el punto, y no puede ser que si se echan 15 o 20... Sí. Ya, pero si se echan 15 o 20, no puede ser que sigan teniendo gratuidad.
O sea, una cosa es que la sociedad esté dispuesta a financiar los estudios de aquellos, y voy a agregar un tema, aquellos que son capaces de cursar la universidad, porque partamos de la base de que no todos están capacitados para los estudios universitarios. Y no tienen por qué estarlo. No tienen por qué estarlo. Y ojo, yo creo que hay un problema de sociedad de Chile de menospreciar la educación técnica, y ese es un gran drama país. Y espérenme, ni siquiera la técnica. Si cuando uno mira a los empresarios de la década de los 60, 70, casi ninguno pasó por la universidad. Sí. A ver, la idiosincrasia en nuestro país, y no solo en Chile, sino que en Latinoamérica en general, siempre va a glorificar un poquito más, y digo glorificar, porque a la persona que tiene más títulos. Mientras más títulos, más inteligente, más preparada, la pones en cualquier situación y se disminuye. Grau, por ejemplo. Un título de nobleza. Exactamente. El problema es que cuando todos tienen el título, nadie tiene el título. Porque hoy día, antiguamente, cuando empezaba la educación universitaria, el que tenía un título universitario era wow. Después se empezó a pedir el posgrado. Sí. El que tenía el posgrado era wow. Pero resulta que hoy día todos tienen un título universitario, todos tienen un posgrado. Entonces al final, cuando todos lo tienen, nadie lo tiene. ¿Y qué es lo que se está mirando en menos como sociedad? Que es lamentable, pero al final es el que lleva la batuta en general en ganar más lucas, en tener más rápido ingreso al mercado laboral, y está estudiado, los técnicos. Duran menos, duran 2-3 años, tienen mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral, tienen mayores posibilidades de tener mayores ingresos, tienen menos deuda, por lo tanto, o sea, en todo les ganan a los universitarios. Pero resulta que como sociedad, es que es un técnico. Entonces, se miren menos. Entonces, ese veneno, contaminación mental que tenemos, nos está haciendo pésimo como sociedad. Pero vamos a seguir con ese tema porque está súper interesante, pero vamos a comerciales y volvemos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte. Apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Nubin. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Me lo saco porque me fui. Ahí No, se me pasó lo mismo. me lo saco nomás. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que los estemos acompañando a ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial de la 92.1 en Santiago. No me piden que les digan los otros diales porque no tengo la lista de los diales aquí, así que y en todos los otros diales de Radio Agricultura. Ahí está. ¿Tienes algún datito? Mira, sí, es increíble cómo Banco Consorcio siempre se pone en los zapatos de la ciudadanía. Miren, ¿sabían que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu benzina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible. Solo pagando a través de la app Aramco, y tú aún no la tienes, solicítala hoy tu cuenta corriente en consorcio.cl. No está malo, no está malo, no está malo, no está malo. 150 pesos y si echáis de 93, 60 pesos, o sea, tenéis más o menos 210 pesos gracias a Consorcio. Qué increíble. Por litro. Por litro. No es malo, no es malo, no es malo. Pero también, ojo, para aquellos que están cortos y se suele estar corto, llegó el tiempo de ganar el torneo de Latam Win, donde se avecina una lluvia de premios con 100 millones a repartir. Desde el 27 de marzo al 7, no queda nada, de abril. Súmate, compite y aprovecha este buen clima para jugar, porque
Si es el pronóstico, se ve bien. La suerte puede caer de tu lado. Usa el código Mosqueteros y regístrate en Latam Win Online y recibe un bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram @LatamWinChile. O Latam Win, sabes, juegas, ganas. Mañana es el último día. Espérate, un paréntesis, hablando un poco de consorcio. Si es que a ti el alza de la bencina fueron 370 pesos por litro, consorcio hace que en realidad te hayan subido 220. Y si tú cambias de 95 a 93, en realidad te subió 150 pesos la bencina. Mira, consorcio, ¿cómo piensas? Yo creo que el consorcio le está pagando directo ¿A mí? al profe. No, es que el profe saca las cuentas rápidas. Yo no habría podido sacar esa cuenta, ¿cachai? O sea, No, es que en verdad me choqueó, me sorprendió. Sí, es que está muy bueno. Está muy bueno. Sí, voy a está sacarla. Sí. Y a mí no me gustan, pero consorcio Vamos. ya se ganó mi cariño. se ganó mi cariño. Consorcio, listo. Listo. Gana. Bueno, estábamos hablando del tema universitario y un poco de esta visión país, de alguna manera de desdén y desprecio que tiene que ver con la educación que tenemos. Yo creo que hay una conversación pendiente que tenemos como país respecto a la educación. Nosotros tenemos una educación parvularia en la cual los niños juegan, se despliegan, usan las manos, y tenemos una educación básica donde las manos y el cuerpo tienen que desaparecer para educar cerebros. Y si tú los has educado siempre que lo manual es algo que no es deseable, sino que tú educas cerebros, bueno, ¿cómo vas a pedir que posteriormente cuando salen de cuarto medio quieran usar las manos? No quieran usar las manos porque básicamente es mal visto, pero además tenemos padres que también de alguna manera sienten y validan que sus hijos son más tienen un título universitario, como decíamos, hablábamos de esta especie de título de nobleza que se puede adquirir, ya y es más, el gran orgullo. Y el punto es, yo creo que hay dos temas ahí. Primero, vocación, pasión, que no siempre está involucrado. Yo creo que aquellos que trabajan o hacen algo con pasión son capaces de, digamos, de inventar o reinventar aquellas disciplinas que pueden no ser tan rentables y convertirlas en rentables. Hay un libro fabuloso de Ken Robinson, que fue un gran crítico de educación, ya muerto, que de alguna manera él decía que los colegios mataban la creatividad. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero sí ciertamente los colegios establecen un modo de pensar o que es el que la gente sigue. Y él sí tiene otro libro que se llama The Element, ¿ya? Y el elemento era extraordinario porque lo que ahí él planteaba era que, bueno, contaba la historia de varios alumnos, y aquí uno podría decir, incluso en la historia, porque si nosotros pensamos, Richard Wagner, su profesor de música, le dijo que era malo para la música. A Einstein le dijeron que era malo para las matemáticas. Esos dos profesores se equivocaron. Bueno, y en The Element, él planteaba que, claro, a una alumna, planteaba varias historias, entre ellas de una alumna, que la mandaban al neurólogo porque obviamente la niña era inquieta. ¿Ya? Y el neurólogo, que era muy clever, claro, era muy clever, miró y le dice: su hija no tiene ningún problema, solo que su hija es bailarina. La niñita estaba moviéndose y dice: su hija es bailarina. Bueno, y la mamá quedó como con la idea y la cambió de colegio a un colegio donde la dejaron ser, y bueno, y terminó siendo la la prima donna del Royal Opera House, ya que no era menor. Y otro personaje es Richard Ashcroft, por ejemplo, el de The Verb, que también nunca funcionó en el colegio, entonces por ahí también le dicen: no, es que pasa que es músico. Y no podemos decir que ninguno de los dos le fue mal. Oye, ¿sabes qué? A mí me pasa una cosa con lo que dijo Tomás y que lo linkeo mucho con lo que dijo la Maida ahora. Tú dijiste que efectivamente el sistema nos quiere estudiando, básicamente. Porque sí, se generan lucas y te encuentro toda la razón. Y todo un ecosistema con eso. Exacto, es todo un ecosistema y se fomenta que el orgullo de la familia. Y yo creo que también tiene que ver mucho con que antiguamente la gente no tenía la educación. Sí, entonces, obviamente, es el logro familiar, el primer universitario en la familia, y se ve como un tema, como un signo de superación y de movilidad social. Ahora, lamentablemente, no está siendo sinónimo de movilidad social porque, por lo que decíamos recién, o sea, está lleno de titulados, mientras si todos son titulados, cuando se te transforma, es lo que tú dices, cuando se te transforma en el estándar, ya no es un símbolo de superación. Cuando todo es algo, ya nada lo es. Y de hecho, acá voy a decir una frase súper controversial, o sea, voy a decir algo
súper controversial que probablemente me van a matar de todos lados, pero Ha-Joon Chang, que es un economista heterodoxo que probablemente aquí José Ignacio no lo va a querer mucho, él dice que la educación todo este tema de la educación está planteado al revés, porque la educación no genera desarrollo, sino que es el desarrollo el que genera educación. ¿Y cómo lo dice? Cuando tú miras hace 70 años atrás a Corea del Sur y Argentina, tú ves que Argentina es un país tremendamente educado versus Corea del Sur, que es un país que prácticamente no tiene educación, es un montón de pescadores analfabetos. Y resulta que Corea del Sur se pega el salto al desarrollo y Argentina hoy día, prácticamente 70 años después, hoy día es un país subdesarrollado que está cada vez peor, o esperemos que ahora levante, pero que no tiene para cuándo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes una industria, cuando tú no eres capaz de generar puestos de empleo, ¿de qué te sirve tener científicos nucleares acá en Chile si tú no tienes el rubro económico para que esa gente se emplee? Tú puedes tener, por ejemplo, 25.000 abogados saliendo todos los años, pero si no tienes el mercado suficiente como para que esos abogados desempeñen la profesión, o sea, finalmente van a terminar en absolutamente nada. Y lo que pasa con los técnicos, de hecho, y que es un poco el problema, hay técnicos que sí tienen altas tasas de rentabilidad, pero también hay muchas carreras técnicas que terminan donde mismo empezaron, o sea, y que la verdad no generan nada. Entonces, quizás estamos poniendo un poquito la carreta delante de los bueyes, y nos estamos preocupando por un sistema educativo que la verdad es como una carretera sin terminar, porque la gente se mete en esa autopista y de repente se encuentra con que no va hacia ningún lado. Pero y eso es dramático, porque la cantidad de tiempo que uno gasta y la cantidad de recursos donde podéis quedar endeudado para toda tu vida, después de haberle metido 6-7 años absolutamente a nada, es dramático. Y ahí yo empatizo full con los deudores del CAE, con los estudiantes, con todos los que padecen este problema, porque es un problema que se puede poner. Yo lo quiero poner desde otra parte. Yo creo que esto es como la gallina o el huevo, que es primero. Y yo creo que precisamente el problema que estamos teniendo hoy día es que nos descuidamos de lo que es lo más importante en el desarrollo de las personas, que es desde prekinder. Nuestro problema es que dejamos de preocuparnos de los niños. Y aquí yo esto lo enlazo con un estudio increíble que hizo el estudio longitudinal de la Católica, y habla un poco de cómo entre los 0 y los 2 años las brechas se distancian de tal manera en que en niños, dependiendo del estrato social al que pertenecen, es el desarrollo que tienen para toda la vida. Y esa brecha es imposible o casi imposible acortarla con el tiempo, porque entre los 0 y los 2 años es todo el desarrollo cerebral de las neuronas para poder hacer sinapsis y conexiones entre ellas, que después ya no hay cómo volver atrás. Entonces yo creo que nuestro problema es que le dedicamos demasiados recursos a las universidades en lugar de enfocarnos en lo más importante, que es la sala cuna, el jardín y el colegio en los niños. Porque como decía Tomás, que yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros y la utopía que tuvimos, que creíamos que las leyes iban a hacer a una sociedad correcta. Y es todo lo contrario. Una sociedad con valores y principios no necesita leyes, pensando en un mundo utópico. Eso es. Entonces, finalmente, lo que nos termina pasando a nosotros es que creemos que el hecho de tener un cartón colgado en la pared, como decía Ivette, te da un estatus, te da una superioridad en cosas que en realidad hoy día no se condice con lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces yo creo que tenemos que volver un poco para atrás y volver a lo que hizo a que Chile fuera grande en sus profesionales. Una Gabriela Mistral, teníamos científicos, teníamos matemáticos que en verdad hicieron de Chile un país increíble, políticos y todo. Y la mayoría venían de colegios públicos subvencionados, pero le daban el hincapié a sala cuna, jardín, prekinder, kinder y después la enseñanza media. Tú sabes que de lo que dice José Ignacio es totalmente cierto. En Canadá, siempre en este gobierno en el gobierno acá con Trudeau, salieron a pedirle a los papás que por favor no les leyeran un cuento a sus niños en las noches, porque habían hecho el estudio de que los niños a quienes los papás le leían un cuento en la noche tenían un mayor desarrollo, o sea, un mayor desempeño académico y un mayor desarrollo cognitivo. Obvio. Entonces, que por favor los papás les dejaran de leer a los niños, porque les estaban dando muchas ventajas los patines sobre los niños. Para quitar los patines. Uno, claro, la locura, bueno, ya sabemos el
infierno woke, que es Canadá, digamos, pero la locura y por otro lado el efecto de que tú haces efectivamente con el desarrollo cognitivo de los niños. Y eso tú también lo ves cuando analizas ya de adulto, ese niño crece, cuántos libros leen al año. Por ejemplo, un obrero en Japón o un obrero en alemán lee entre 5 y 7, 8 libros al año. No, al año. Pero estamos hablando de un obrero, ¿ya? Ponle 7. Mientras en Chile, un obrero, uno y 7. o 2, ya, por eso. O sea, y otros usan la Biblia para hacer, ya sabemos que. Exacto, y un profe, claro, la Biblia lo usan para sacarle la hoja. Ahí entonces, sí, ahí en el tema evangélico sí se da. Pero por lo menos hay un grado de lectura. Porque es cosa de ver, por ejemplo, cuando se hace el CIMSE, llega una encuesta a los papás. Y a mí una de las cosas que yo siempre analizo estas cosas como con una mirada crítica. Entonces, claro, bien larga la encuesta. Entonces, ya grado, o sea, en el fondo, nivel de educación de los padres, en fin. Entonces, después viene una pregunta y dice: ¿cuántos libros hay en su casa? Y la primera, la A es de 0 a 5. La segunda es como de 5 a 10. La tercera, la última dice más de 100, así como me estáis molestando, en ninguna casa hay 100 libros. No te caen. Entonces, cuando tú miras esa pregunta, tú te das cuenta que en muchas casas en Santiago no hay ni un libro. Antes había uno que era la guía de teléfono, pero ya no. O la Biblia, ¿no? O sea, si llamamos a algo empastado, digamos, pero no hay contacto con empastes como concepto de lectura. Yo ahí agarro, ponte tú, yo por eso no puedo estar, no podría ser libertario o no creo totalmente en la no intervención del Estado, porque yo creo que en temas como la educación, creo que el mercado no tiene un buen rol. Porque el mercado finalmente termina aumentando ciertas cosas. No creo que un padre que no tiene educación en sí mismo sea capaz de elegir la mejor educación para su hijo, y tampoco creo que sea justo que a un niño que nace en una familia donde los padres no están en posición de darle una buena educación esté condenado a estar con un paso atrás. Por lo tanto, yo creo firmemente, soy de la idea de que ahí sí el Estado y la sociedad entera tiene que intervenir a fin de no quitarle los patines a nadie, sino para darle a nuestra sociedad, a nuestros niños, un empujón inicial para que finalmente puedan sobrepasar esas desventajas que pueden tener de niños. ¿Pero a ti te parece que el Estado puede cumplir ese rol? Porque al final del día el Estado son políticos. Creo que en todas son políticos. Vamos a tener que tocar ese tema. Creo que en todas las sociedades el Estado tiene un rol en eso. Vamos a tocar ese tema de vuelta porque hay ahí una hebra importante. Vamos y volvemos. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate, Latanduvin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Pero es que estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y aunque no lo crean, en pausa seguimos conversando sobre este tema que en realidad partió del CAE y de que tienen que devolver la plata, pero que terminamos hablando de educación, que es un tema que generalmente no le dedicamos un programa, pero que a veces es necesario. Y claro, Tomás decía que era necesaria la intervención del Estado. Yo soy una convencida, tal vez porque primero soy historiadora y tengo una visión, digamos, bastante amplia, pero hay que comprender que los colegios, como nosotros los entendemos, es decir, endémicos, obligatorios, con un currículum, es algo muy nuevo. Y cuando digo muy nuevo, no tienen 200 años. Las universidades tienen 1000 años. Entonces uno dice, pero ¿cómo las universidades van a tener 1000 años y los colegios van a tener 200? No salían del colegio para ir a porque la gente no salía del colegio para ir a la universidad. La gente se autoeducaba
y iba a la universidad. Existían algunos colegios, es verdad, pero no tenían un currículum igualitario. O sea, habían colegios relacionados con la iglesia y habían colegios. Los escolásticos, sí, es que la escolástica estaba dentro de la universidad. Lo que pasa es que había colegios que estaban relacionados con la iglesia, generalmente se enseñaban clásicos, eso es lo que más se enseñaba. Y había otros colegios que los abría cualquier persona y enseñaba lo que ellos sabían. O sea, por lo tanto, la señora Beaton, y la cito a ella porque hizo el gran libro de cocina, enseñaba a cocinar, por decir algo. Ya la señora no sé qué enseñaba otra cosa, el señor no sé cuánto. Y si uno piensa, no sé, pues el papá de la Jane Austen tenía un colegio en su casa, el papá de las Brontë también, y las hermanas Brontë fueron todas en el fondo institutrices, ¿ya? Porque claro, la gente educada podía servir de profesor particular. O sea, un profesor particular le enseñaba todas las cosas y con eso la gente se preparaba y iba a la universidad. Por supuesto que la educación era limitada, las universidades, si uno piensa, eran pocas. La proliferación de las universidades también es algo posterior, que va a venir de la mano, pero para que se hagan una idea, los colegios se inventan en la década de 1870. Ya, y con un currículum obligatorio, tratando de decir, ya, este es el mínimo que tienen que saber. Pero ese currículum, que era bastante, podríamos decir, acotado, y que tenía un nivel de profundidad, con el tiempo lo que fue pasando es que se fue extendiendo y fue perdiendo la profundidad. Entonces nosotros podríamos decir que los 14 años del colegio se aprenden muchas cosas con ninguna profundidad y por lo tanto no hay ningún acercamiento con el conocimiento. Y aquí hay que decir que el conocimiento es adictivo, porque mientras más uno sabe de algo, más quiere saber y más noción tiene de que no sabe. Esa noción, esa experiencia humana no se tiene en el colegio. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Y que a veces pasa, pero que en la mayoría de los casos no pasa. En la mayoría de los casos que pasa, pasan 14 años por el colegio y después olvidan todo lo que aprendieron. Y cuando digo todo, les pregunto a todos los que nos están escuchando, porque todos vieron el ciclo de la mitocondria, pero no lo recuerdan. ¿Ya? Y no tiene ninguna importancia y no les ha hecho falta en la vida. Porque se pasan muchas cosas y agrego, muchas estupideces también. Cuando vieron la pandemia, se hizo un esfuerzo de condensar, lo cual era bueno, porque al poder condensar, ¿qué es lo que sucede? Los profesores tienen que enseñar tantas cosas, y eso es lo que mide el CIMSE, si pasaron, que ningún profesor puede embalarse y enseñar con pasión. Y si no hay pasión, porque no hay tiempo, no hay posibilidad de que los niños se entusiasmen, porque lo que tiene que hacer un profesor es abrir en el niño asombro y las ganas de querer saber. Si un niño termina la clase y va a buscar, hoy día muy fácil, en el teléfono, información, y quiere saber más, bueno, entonces va a haber educación, porque la única verdadera educación es la autoeducación, y es cuando el niño nace, y el sistema puede hacer eso, pero el sistema no lo está haciendo, y no lo está haciendo porque es abusivo, porque el currículum es desastroso. Enorme. Sí, es un currículum enorme. Yo concuerdo totalmente en eso. O sea, hoy día tú tienes clases de filosofía y la verdad no me acuerdo nada del colegio. Tenés 3 ciencias que te enseñan, o sea, física, biología, química, que yo tampoco la verdad no tengo nociones. Pero sí aprendí a sumar, aprendí a restar, aprendí el lenguaje, aprendí historia. Educación física me gustaría que hubiese sido harto más de lo que era realmente. Te voy a agregar una cosa que lo que acabas de decir. Pero solamente para terminar el punto, creo firmemente que la educación se debiesen enseñar menos cosas, pero de mejor manera, cosas que la gente adquiera la curiosidad que tú dices que hoy día no está pasando, precisamente porque te enseñan una pincelada que no sirve para nada respecto de todo, que se te olvida al día siguiente que rendiste la prueba y el colegio termina siendo como una especie de guardería infantil para que los cabros estén adentro de una sala de clases, para que no estén desocupados sencillamente. Pero tú dijiste recién una cosa muy importante, porque cuando se inventan los colegios en 1870, la comisión británica, que ellos dicen que quieren enseñar, en el fondo quieren enseñar gente útil para la sociedad industrial. Exacto, y por lo tanto ellos quieren 3 R's: reading, writing, arithmetic. O sea, lectoescritura y matemática. Eso es lo único que les interesa, porque quieren gente útil. Y agregan, hay que eliminar las humanidades, porque ellos quieren gente útil, pero no pensante. Y básicamente eso es lo que tenemos. Entonces cuando tú dices, a mí me enseñaron filosofía, tuviste suerte, porque hoy día no le enseñan filosofía. Sí. Y la filosofía lo que enseña en rigor, porque lo que enseñan como filosofía en realidad es psicología, en el currículum. Pero la filosofía es lo que enseña a pensar. Lo que no se enseña es pensamiento crítico. Y por eso la gente, volvemos a lo que tú dijiste primero, profesor, muy importante hoy día, que debiéramos hacerle como una auditoría a los candidatos de las promesas. ¿Por qué la gente cree que
alguien dice, bueno, voten por mí y van a medir 1,80 m y van a comer sin engordar. Y la gente dice, fabuloso, y votan, ya, pero a ver, eso es imposible, ya, entonces ahí viene el punto, porque eso es equivalente a, vamos a condonar el CAE, y ahí viene la pregunta y dice, bueno, ¿y con qué plata? Porque la gran pregunta es, todo se paga, no existe nada gratis, y ese es el gran problema. Pero ¿por qué la gente no lo entiende? Porque no saben pensar. El colegio no está funcionando, solo está funcionando, y voy a decir la frase, ya que voy a tocar el tema para que terminemos con este día, solo está funcionando con la frase de Milei: yo no vine a los borregos, vine a despertar leones. Solo está funcionando para crear borregos. De lo que tú dices me quedo con dos preguntas, porque estoy muy, muy de acuerdo, pero me quedo con dos preguntas que engloban, yo creo, las cosas. No, preguntas que son clave. Cuando tú piensas, ¿qué es educación? ¿Qué es la educación? Alguien que es capaz de leer, escribir y ¿qué más era? Y sumar, sumar, lectoescritura y aritmética. Es decir, ¿esa es una persona educada? No. O una persona educada, es que, por ejemplo, no, es que déjame terminar el punto, porque voy a sí, terminar la... No, al aire, espérate, déjame terminar, después les paso la pelota. O alguien, por ejemplo, cuando yo miro al agricultor que sabe leer la tierra, que sabe leer los vientos, hacia dónde viene el color de la nube, cuáles son los cultivos que salen bien con este clima. O sea, para mí, esa persona tiene mucho más conocimiento y mucha más educación que alguien que venga y me dice, mira, yo tengo un título en, no sé, me da lo mismo, name it, ya, you name it, cualquiera, universitario. Y eso es lo que es la real educación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como educación? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que decía la Maida del contagiar la pasión al estudiante, que sea capaz de salir y decir, ¿sabéis qué? Yo quiero seguir aprendiendo de este tópico. Y ahí me acordé de esta frase que se le atribuye a Confucio. Yo no sé si será originalmente de él, pero siempre se dice que es de él, que dice, haz lo que amas y no vas a trabajar un solo día de tu vida. No. Por ejemplo, entonces esa niña que le dijeron, ¿sabe qué? Su niña no tiene un problema, simplemente es bailarina. Digo, a lo mejor esa niña nunca sintió que estaba trabajando, porque estaba haciendo lo que amaba. Y a mí me pasa mucho. Por ejemplo, yo estudio Derecho. Mi título, tengo un título ahí enrollado que nunca lo saqué, que dice que soy abogado. ¿Ya? Y soy abogado, ojo, no abogada. Entonces, sí, porque el periodista es periodista, hombre, mujer. No, el periodista, claro, entonces yo soy abogado. Y siempre la gente me dice, oye, pero ¿y tú no trabajáis de abogada? No, no me gusta. O sea, terminé la carrera y todo, pero no me apasiona. Es una formación. Claro, es una formación que me da una cierta mirada, una capacidad de analizar cosas y me dio herramientas muy valiosas que valoro un montón, pero no es lo que a mí me apasiona. Entonces me dice, pero ¿y tú haces programa y no sé qué? Y mi programa en YouTube, sí. Bueno, pero ¿te pagan por eso? No, la verdad es que lo hago porque me gusta. ¿Pero cómo? Y es como completamente inentendible que uno haga cosas simplemente porque te hace feliz. ¿Pero cómo? Pero si tú trabajas como abogada te va a ir mejor, te van a pagar más plata. Ya, pero es que no voy a estar completa y satisfecha. Entonces tenemos que empezar también a cambiar esa visión de que cuando uno hace lo que a uno le apasiona, las cosas empiezan a llegar y se empiezan a traer porque uno las hace cada vez mejor, aprendiendo más, y eso a la larga te genera lucas o en el fondo te hace una vida más feliz. Ahora sí. Yo creo que el mundo no puede, o sea, yo creo que el mundo no tiene tantos escaños para tanta bailarina de ballet, creo yo. No, pues, la mejor, solo la mejor. Entonces alguien tiene que agarrar la pala y estoy de acuerdo. Y hacer hoyo, ya. Entonces, yo siempre he creído que eso de la vocación, como dicen los prisioneros, no era tan cierto, salvo algunos casos excepcionales. Pero creo que la mayoría de la gente debería, y me cuento entre aquellos, deberían dedicarse a aquello que les resulta más rentable y que son capaces de hacer mejor. ¿Ya? Como te digo, salvo outliers que son pero geniales, brillantes, por supuesto, que son lo mejor. Pero ponte tú, a mí me gusta cantar, me gusta tocar guitarra, pero yo sé, pero no creo que tenga el talento ni la capacidad suficiente como para que haya gente que pague por verme. Canta. Entonces, de hecho, prefiero en otra instancia, me cohibo acá. Entonces uno se dedica a ser abogado, ¿por qué? Porque es aquello con lo que uno puede rentabilizar mejor los talentos que uno puede tener. Entonces creo que también tiene que encaminarse hacia aquello, y creo que no lo estamos haciendo. Pero es que también hay un tema que tiene que ver, voy a terminar con esto, Robinson, y te lo paso al tiro, de que Ken Robinson decía que la creatividad es no solamente una idea, porque la gente piensa en un creativo, alguien que tiene una idea y que es alguien relacionado con el arte. No, la creatividad es tomar una idea, bajarla a la realidad, hacerla posible, hacerla viable y hacerla valorada por el mercado. Entonces, está bien, uno puede tener vocación,
y esa vocación uno la puede explayar, pero para que sea posible que eso rente, hay que ser muy creativo, y la creatividad está en todas las dimensiones, no solamente en la artística, y eso implica poder bajar esa profesión. Yo soy historiadora, la mayoría de los historiadores no hacen lo que yo hago, pero efectivamente yo decidí que yo quería ser historiadora y que iba a ser historiadora, pero además soy comunicadora y siempre he sido comunicadora, siempre también a mí me gustaba cantar, ¿ya? Y bailar, y hacía todas esas cosas, y obviamente que fundí las dos cosas, pero he ido inventando cosas. O sea, de alguna manera lo que es hoy día la red cultural es algo que básicamente nace de cómo lograr no tener que hacer otra cosa, porque esto es lo que me apasiona. ¿Cachai? A ver, yo rapidito para darle la palabra a Lieta Tomás. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en cuanto a la sociedad es que se les olvidó enseñarle lo que es la disciplina. La disciplina es hacer lo que no te gusta como si te apasionara. Sí, así. Claro que sí. Y lo rico que tiene eso es que siempre uno le puede encontrar algo rico a las cosas, algo que te llene de alguna u otra manera. Y por objetivo. Exacto. Yo, de hecho, para allá iba, los objetivos finalmente, y no ponerse esos objetivos que la gente dice, no voy a comer azúcar en 20 años. No, vamos de a poco, vamos paso una semana primero, ve cómo te va, 2 semanas, etcétera. Y lo otro es que Ivette preguntaba qué es la educación. A mí hoy día me tocó dar una charla de uno de los temas que tocaban era precisamente el tema de la educación. Y yo les decía, mira, para mí la educación parte por 2 cosas. Yo prefiero contratar a una persona que trabaja desde los 15 años y no tiene un título, y que tiene 25 años, y contratarlo, que contratar a una persona que viene recién saliendo de la universidad porque no tiene la calle que tiene el que partió a los 15 años. Y segundo, les decía, para mí la educación, y yo prefiero trabajar con gente que cuando llega a un edificio y ve al portero lo saluda, se despide. Totalmente. Es capaz de saludar a las personas que hacen. A mí siempre me preguntan, porque no siempre deberían dar vestido eterno, pero siempre me preguntan por qué andáis todos los días vestido eterno. Precisamente porque cuando yo llego, por ejemplo, a esta radio, don Mario está en la entrada, está impecable. El del estacionamiento está impecable. Cuando iba al Congreso me tocaba que la gente que te recibía en el Congreso estaba impecable. Entonces es lo mínimo que uno puede hacer. Es por respeto. Eso es lo que voy, es el respeto por el otro y por decirle, mira, el esfuerzo que tú haces, yo lo hago de igual manera, porque así creo yo que las sociedades crecen. Eso. Bueno, pero Boric y el Frente Amplio dicen que da lo mismo, que no importa. Es una demostración de poder. Sí, es una demostración de poder. Cuando Gabriel Boric, Gonzalo Vinter y la gente del Frente Amplio aparecen en el Congreso vestido de punky, de enchor y polera, eso es una demostración de poder. Es decirle al resto de la gente, mira, yo estoy por encima de usted y a mí ninguna de las normas que se aplican al resto de la sociedad se me aplican a mí. Exactamente. Es un gran patoyaña de la ciudadanía. O sea, lo voy a decir así nomás. Qué bueno como lo mostraste, yo no lo había leído así. Sí, no, yo toda la razón. Nosotros lo habíamos comentado acá. Pero como que está muy bien estructurado, porque nosotros lo comentamos una vez, precisamente esa soberbia que tienen a través del poder y pisotearte con el que yo puedo y tú tienes que. Claro, porque en el fondo están diciendo, oye, yo me voy a bajar para ser como el ciudadano común y me voy a vestir así. No, el ciudadano común no puede ser. ¿Creen que el gallo que circula? El ciudadano común no puede ir a trabajar con la guagua. Claro, ¿creen que el gallo que circula con pantalón dockers y camisa celeste anda así porque le gusta vestirse así? A nadie le gusta vestirse así. Nos vestimos así porque estamos en un contexto social diferente. Bueno, aunque no lo crean, se nos fue el programa hablando, hoy día hablamos como filosófico y partimos del CAE y terminamos en la profundidad de la educación. Qué bueno que lo empiecen a pagar. Un programa útil, sí, que empiecen a pagar. Es más, todos los deudores que nos están escuchando, que métanse a la página de tesorería, porque pueden hacer el convenio, porque es lo justo y es lo que corresponde. Y porque queremos un mejor país, necesitamos buenas personas que hagan lo que corresponde. Las deudas se pagan y son individuales. Así que bueno, mañana vamos a estudiar con apoyo del Estado es un privilegio. Así. Y eso eres un funcionario público. Claro, eres un funcionario público, plata del Estado. No, y eso implica que tú tienes que pagarlo. ¿Por qué? Porque con esa plata que tú pagas, otros van a poder acceder a los mismos beneficios que tú. Si no lo pagas, hay un egoísta la especie. Me dicen por interno que mañana no nos vemos porque competimos con el fútbol, parece. Exactamente, cuando el fútbol está es porque nosotros no estamos, pero nos vemos el miércoles. Así que estén muy bien. Nos vemos, cariños. Chao. Oiga, sí.